¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes no me conocen aún. Pues les doy la bienvenida a este video que titula Filosofía Oriental. Pues en los últimos años, en el último siglo, quizá, se habla de filosofía occidental y de filosofía oriental. Se hace esta distinción entre estas dos perspectivas de la filosofía, quizá que tiene connotaciones, por un lado, geográficas, pero también pueden tener una concepción ideológica, pueden tener perspectivas políticas, sociales o sociológicas, económicas, etcétera. Filosofía de Occidente versus filosofía de Oriente. Y esta distinción, esta separación, me parece que tiene que ver mucho con, primero, con la separación del Imperio Romano alrededor del siglo cuarto, siglo quinto, cuarto, quinto y hasta sexto, donde que el Imperio Romano se divide en el Imperio Romano de Occidente con el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente sería lo que hoy conocemos como Europa. Y creo que la misma Turquía es el punto de conexión geográfica entre lo que se conoce como Occidente y lo que es Oriente. Es decir, si vemos el mapa mundi, desde Turquía, desde lo que hoy es Turquía y de lo que fue Constantinopla, toda esa parte conocemos como Occidente. Y de Turquía hacia la China, hacia la India, Irak, de lo que hoy es Irak, Irán, Israel, todo eso conocemos como Oriente. Y por eso es que hablamos de una filosofía oriental, que geográficamente sería de lo que hoy es Turquía y todo lo que es el Asia. Y filosofía occidental geográficamente sería toda la filosofía producida en el seno y en el contexto del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, esta separación puede ser muy complicada, muy difícil de hacerlo, y a veces hay filósofos que han tomado de Oriente, filósofos occidentales que han tomado la esencia de la filosofía oriental para producir filosofía en Occidente y viceversa. Pues la filosofía oriental quizá es hasta mucho más antigua que la filosofía de Occidente, perdón. La filosofía de Oriente es mucho más antigua que la de Occidente, quizá, porque si vamos a la antigüedad, en la Grecia helenística, toda la filosofía griega, pues los griegos se alimentaron de la filosofía de los mismos egipcios, que bueno, Egipto está más en África, en el norte de África. Sin embargo, creo que los mismos griegos se alimentaron de esta filosofía africana, porque acordémonos que aparte de la filosofía occidental y oriental, tenemos la filosofía africana, egipcia y toda su diversidad de su territorio. Hay la filosofía americana, la filosofía de Oceanía, etc. Y si bien la filosofía griega se alimentó de Egipto, también se alimentó de todo lo que se conocía como la Mesopotamia. La Mesopotamia. Los griegos
Y por ejemplo, un gran maestro que fue Pitágoras, evidentemente se alimentó de toda esta cultura de lo que hoy es Irán, Irak, pero en tiempos milenarios, en la antigüedad, en lo que en Europa se conoce como la Edad Antigua. Entonces, aquí vamos a hacer una breve perspectiva histórica de lo que ha sido la filosofía oriental y lo hemos dividido en los periodos históricos de acuerdo a la división de la historia que lo hace Europa: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Y lo he puesto entre comillas, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, porque esta, estos periodos de la historia más corresponden a Occidente, más corresponden a Occidente. Y como ya está como estandarizado para, de alguna manera, la mayor parte de culturas, esta separación de los periodos y de los años en la historia, pues por eso lo he puesto entre comillas. Habrá que hacer otro tipo de periodización para los demás países, para los demás continentes y para las diferentes culturas. Pero como eso está casi estandarizado, lamentablemente, pues he tomado una referencia de eso, pero lo he puesto entre comillas. Y si vamos a la antigüedad de la filosofía oriental, tenemos a grandes filósofos y entre los más conocidos es Lao Tse y Confucio. Son los dos escritores más y pensadores y filósofos orientales más antiguos. Lao Tse, que escribió un gran libro que es el Tao Te Ching, el Tao Te Ching, y que se dice que es un texto básico del taoísmo, de toda la filosofía taoísta. De ahí tenemos a Confucio, que fue el fundador prácticamente de la filosofía confucionista en Oriente. Entonces, tanto el taoísmo como el confucianismo son los elementos fundamentales de el pensamiento oriental. También tenemos el caso específico de Buda, pero Buda no dejó registros escritos más que sus enseñanzas prácticas. Entonces ahí tenemos el taoísmo, el confucianismo, el budismo y el mismo hinduismo, que tienen textos y filosofías ancestrales centradas, por ejemplo, en los textos védicos, todos los textos hinduistas, el Upanishad y todos estos textos sagrados de la India, de la China, del Tíbet, pero la mayor parte de textos no tienen autor, no tienen un autor reconocido, a excepción de los textos dejados por Lao Tse, que se cree, pero no está completamente comprobado, que escribió el Tao Te Ching. Y Confucio, que también dejó una serie de textos ligados al confucianismo. Buda, como digo, no dejó registros escritos, pero sí sus enseñanzas que han sido recopiladas por sus discípulos de alguna forma. Entonces, los textos de la filosofía oriental no tienen un autor como quizás sí lo tienen la mayor parte de textos occidentales. Esa es una gran diferencia. Pero de alguna forma, si decimos que cuáles son algunos pensadores o filósofos de Oriente, del Asia, tenemos a Lao Tse, a Confucio. Pitágoras es un caso específico porque, como les decía en un video sobre filosofía occidental, Pitágoras es ese puente entre la filosofía de Occidente con la filosofía de Oriente. Pitágoras se alimentó y bebió de las fuentes literarias y escritas de Babilonia, otros mencionan a Egipto. Entonces, Pitágoras, si bien se considera un filósofo de Occidente, la influencia de la filosofía oriental tiene mucho peso en Pitágoras. Entonces, la filosofía de Pitágoras tiene estos dos lados, tanto de Oriente como de Occidente. Y lo más reconocido en matemáticas es el teorema de Pitágoras, pero sus enseñanzas no se quedaron únicamente en eso, sino que fue un verdadero filósofo que conectó diferentes ramas del saber: matemáticas, filosofía, ciencia, etcétera, literatura, misticismo, Pitágoras. Entonces, por eso es que le he puesto a Pitágoras aquí, si bien es un filósofo más reconocido en Occidente, pero que ha recuperado a la filosofía oriental. Y hay que profundizar en la vida y obra
de Pitágoras. Hay escuelas pitagóricas que no tienen que ver únicamente con las matemáticas, sino con la numerología y otras ciencias místicas. Tenemos Hammurabi, que escribió el famoso Código de Hammurabi, uno de los primeros textos registrados en Babilonia, en la Mesopotamia, en el Asia, en el Asia central. Entonces también tenemos otro de los grandes filósofos de Oriente. Si es que hablamos ya de Pablo de Tarso, o San Pablo, como se le conoce en el catolicismo y el cristianismo, Pablo de Tarso, si bien para algunos puede ser un filósofo de índole más occidental, pero no nos olvidemos que el cristianismo primitivo proviene justamente de Oriente. Si bien estuvo en el contexto de Occidente, del Imperio Romano, pero los textos y las reflexiones de ese cristianismo primitivo y todos sus filósofos, entre ellos Pablo de Tarso, tienen una fuerte connotación más de tipo oriental antes que occidental. Por eso es que le he colocado aquí a Pablo de Tarso, uno de los primeros escritores de textos cristianos y católicos, y pues evidentemente todos los que escribieron los evangelios tienen cristianos, pues tienen una connotación oriental, y mucho más los textos gnósticos, lo que hoy se conoce como los textos gnósticos o los evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos. Todos esos textos sagrados también tienen una connotación oriental. Entonces, el mismo cristianismo como tal y el mismo judaísmo provienen de Oriente. Muchas de sus raíces tienen esa influencia oriental y que después evidentemente se occidentalizó o a partir del siglo, el cristianismo y los textos de la misma Biblia se occidentalizó con la consolidación del Imperio Romano y en el siglo IV con la fundación del Vaticano, con la fundación del Vaticano y con Constantino el Grande en el siglo IV, el concilio de Nicea. Entonces, a partir de ahí como que se va a oficializar el cristianismo dentro del contexto del Imperio Romano y ahí ya tenemos una perspectiva mucho más occidentalizada del cristianismo. ¿Sí? Entonces, el cristianismo primitivo de los 3 primeros siglos tiene una connotación más oriental. Y el cristianismo después del siglo IV, después del concilio de Nicea, tenemos un cristianismo un poco más ya occidental. Entonces, el cristianismo tiene esos dos lados, más occidental, católico, romano, judeo-cristiano, y ese cristianismo más primitivo, gnóstico, apócrifo, que tiene una connotación más de la filosofía oriental. Entonces, ahí hay que hacer otro video para profundizar en eso. Ya en lo que en Europa se conocía como la Edad Media, pero en otros imperios, como fue el imperio musulmán, todos los imperios ligados en el Asia, ¿sí? Todos los imperios de la expansión del Islam, de lo que hoy es Arabia Saudita, Irán, Irak, la China, la India, tenemos a otros autores. Yo he puesto aquí una pequeña muestra. Al-Kindi, Che Yi de China, Avicena, Al-Farabi, Al-Ghazali, tenemos, ahí falta una coma, después de Al-Ghazali, tenemos a Averroes, tenemos a Maimónides y a Kabir. Y además le he puesto a Christian Rosenkreuz y Nicolás Flamel, que son occidentales, pero que tienen mucha connotación de la filosofía oriental. Christian Rosenkreuz, fundador de la Orden de los Rosacruces, y Nicolás Flamel, que fue un maestro místico, alquimista de la Edad Media en Occidente. Entonces son dos occidentales, pero que tienen una fuerte influencia de Oriente. Por eso les he colocado aquí a Nicolás Flamel y a Christian Rosecruz. Y los demás que son filósofos de los imperios islámicos y de los imperios chinos. Chen Yi es chino, pero de ahí tenemos más la filosofía musulmana,
que es Al-Kindi, Avicena, Al-Farabi, Al-Ghazali, Averroes, Maimónides, que son más de la filosofía musulmana, en los territorios de lo que fue el Islam y los surgimientos del Islam por allá por el 800, el 700 y el 800 que se consolida la filosofía musulmana. Entonces, la Edad Media es un caso especial porque hay que recuperar esa filosofía de Oriente, de la Asia, de Irán, de lo que hoy es Irán, Irak, la India, Nepal, los Himalayas, la China. ¿Qué pasó en lo que nosotros conocemos como la Edad Media? Y de ahí, por supuesto, ya en la Edad moderna tenemos a Cornelio Agripa, Mulla Sadra, Hayashi Razan, Kumasawa Banzan, Yamaga Sogo y otros. Lo mismo, creo que en la Edad Moderna hay que recuperar justamente en estos otros países asiáticos, tanto del Asia del Este como del Asia del Oeste, hay que recuperar, y del Asia Central, hay que recuperar toda esa filosofía de Oriente. Y que poco a poco, a través de ciertos autores occidentales y americanos o sudamericanos que van recuperando esta forma de pensamiento. Hay muchísimos más y habrá que seguir investigando. Y te invito más bien a que sigas investigando esa filosofía de lo que hoy es Irak, Irán, el Oriente Medio, Arabia Saudita, Nepal, China, India, etcétera. Y ya en la edad contemporánea, pues ha habido muchos pensadores, tanto occidentales como asiáticos, que han recuperado el pensamiento oriental. Tenemos a Lahiri Masaya, Mahasaya, no sé cómo se pronuncian, estos son, no están muy para, o son muy fáciles de pronunciar. Lahiri Mahasaya, uno de los grandes maestros de la India, de Oriente, del pensamiento hinduista, del pensamiento místico, del pensamiento ligado al yoga y las enseñanzas espirituales del yoga. De ahí tenemos a Elena Blavatsky, que fue una maestra rusa del siglo XIX. Elena Blavatsky, si bien ella es rusa y más occidental, vivió muchos años en los Estados Unidos, su conexión con la India y con la filosofía oriental es muy fuerte. Es una de las primeras pensadoras y filósofas contemporáneas que recupera tanto la filosofía occidental como la filosofía oriental. Elena Blavatsky, creo que esta filósofa, esta escritora, esta mística, esta maestra es muy, muy relevante. Iremos profundizando sobre su pensamiento porque es fundamental. Sri Yukteswar, también maestro de yoga, del hinduismo, que también hay que recuperarlo. Rudolf Steiner, también un fundador de la antroposofía, este gran maestro, también recuperó mucho el pensamiento y la filosofía oriental. Si bien él fue un occidental, pero que recuperó de la filosofía oriental. George Gurdjieff, también un gran maestro de, del pensamiento y la filosofía oriental. George Gurdjieff. Carl Gustav Jung, un médico psiquiatra suizo, europeo, occidental, pero que conectó la filosofía de Occidente y que recuperó con la filosofía de Oriente. Carl Gustav Jung, este gran maestro de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, Carl Gustav Jung. De ahí tenemos a un gran maestro del hinduismo, del yoga, escribió la autobiografía de un yogi, escribió otro libro que se llama El Yoga de Jesús. Son dos libros fundamentales de Paramahansa Yogananda que nos introducen a la filosofía oriental. Paramahansa Yogananda fue uno de los grandes divulgadores de la filosofía oriental en Occidente, especialmente en los Estados Unidos, donde que difundió mucho el pensamiento oriental. Dos libros fundamentales de Paramahansa Yogananda: Autobiografía de un yogi y El Yoga de Jesús. Tiene muchos otros, pero esos dos para mí son fundamentales. Ya, entonces,
en la antigüedad como que falta recuperar, tanto en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, falta recuperar el pensamiento de grandes filósofos. Pero creo que en la edad contemporánea tenemos muchos pensadores que han estado divulgando y reflexionando e investigando en la filosofía de Oriente, que si bien son sudamericanos, son hispanohablantes, muchos de los que ustedes ven en este momento en la pantalla han recuperado la filosofía oriental. Álvaro Carrasco, Gabriela Milatich, Lisímaco Henao Henao, Nicolás Nardi, son personajes que tienen sus propios canales de YouTube. ¿Sí? Carrasco y Milatich tienen con su propio nombre sus canales de YouTube que divulgan el pensamiento del doctor Carl Gustav Jung. Lisímaco Henao Henao, este colombiano, tiene un canal de YouTube que se llama Casa Jung. Nicolás Nardi es un argentino, divulgador del pensamiento de Jung, tiene un canal de YouTube que se llama El Escarabajo de Oro. Estos cuatro personajes, Carrasco, Milatich, Henao y Nardi, pueden buscarles sus propios canales de YouTube donde que difunden la filosofía oriental. Darin McNabb es un maestro filósofo que reside en México. Divulga lo que es la filosofía en su canal de YouTube que lleva su nombre propio. Creo que es relevante. También que lo puedan investigar en YouTube. Manuel Almendro es un español psicólogo transpersonal, divulgador de la psicología transpersonal de Stanislav Grof y Ken Wilber. Manuel Almendro, uno de los grandes promotores de la psicología transpersonal en el mundo de habla hispana. León Azulay, al igual que Nicolás Nardi, trabajan en este canal que se llama El Escarabajo de Oro, el canal de YouTube El Escarabajo de Oro, que divulgan el pensamiento de George Gurdjieff y de Carl Gustav Jung, es decir, mucho de lo que es la filosofía oriental. Entonces, El Escarabajo de Oro es un canal donde que yo he aprendido mucho y les recomiendo. Y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo en este canal muy relevante. Ahí tenemos a Claudio Naranjo, falleció hace poco tiempo, es un psiquiatra médico y filósofo chileno que ha recuperado mucho las prácticas y las filosofías de Oriente. Claudio Naranjo tiene el canal de YouTube Fundación Claudio Naranjo, que lo dirigen sus discípulos, porque él murió hace poco tiempo, alrededor de la pandemia del año 2020-2021, murió Claudio Naranjo. No sé la fecha exacta, pero en estos últimos años falleció recientemente Claudio Naranjo, este médico psiquiatra, promotor de la psicoterapia de Carl Gustav Jung, de la psicoterapia Gestalt, de Fritz Perls, del pensamiento budista, de las prácticas esotéricas ligadas a la meditación y al autoconocimiento, que tienen mucho esta cuestión de la filosofía oriental. Hayao Kamai es un maestro asiático, investigador del pensamiento de Carl Gustav Jung, es un psicoterapeuta junguiano y es asiático, entonces creo que es importante investigar sobre él, la vida y obra. Pueden buscarlo en el internet, en YouTube, el pensamiento junguiano de Hayao Kamai. Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, también tiene muchos libros escritos y en YouTube también tiene muchas conferencias, charlas, entrevistas, audiolibros. Creo que el pensamiento del budismo tibetano, de Tenzin Gyatso y sus prácticas ligadas a la meditación, creo que es relevante su vida y su obra, Tenzin Gyatso. Tenemos también a Jiddu Krishnamurti, que difundió el pensamiento y la filosofía oriental en Occidente, un gran pensador que ha tenido conexión con varios científicos, con varios personajes de las neurociencias, con psicólogos, con filósofos, Jiddu Krishnamurti. También escribió en varios libros, pueden investigar a fondo su pensamiento, que tiene que ver la divulgación de la filosofía oriental en Occidente por Jiddu Krishnamurti. Daisetsu D.T. Suzuki escribió con Eric Fromm un libro, escribieron juntos, que se llama eh,
el budismo zen y psicoanálisis. Budismo zen y psicoanálisis escribieron Daisetsu Suzuki o DT Suzuki con Eric Fromm. Budismo zen y psicoanálisis. Ese libro conecta el psicoanálisis de Occidente con el budismo zen de Oriente. Entonces creo que la vida y obra de DT Suzuki es muy relevante para conocer la filosofía oriental. Entonces, lo que siempre invito es que, ¿y por qué les doy los nombres y los rostros de estos personajes? Para que ustedes vayan directamente a la fuente, sigan investigando, sigan profundizando en lo que es la filosofía oriental. Creo que los que ustedes ven aquí son una pequeña muestra de tanta gente que hoy está divulgando la filosofía oriental. Les puede servir para seguir investigando sobre el tema. Bueno, hemos desarrollado este video sobre filosofía oriental, pero también tengo otro video sobre filosofía occidental. Tengo otro video también en mis cursos ligados a lo que es budismo, ¿sí? Que de pronto les puede interesar. Entonces, sigue los otros videos de este curso. Busca mis cursos en Udemy. Puedes buscarme en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde también hablo de algunos de estos filósofos y de la filosofía oriental. Con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho. Pasa bien. Chao, chao.